Amigos Radio Escucha, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy martes 25 de mayo, aquí desde su programa Energía, Combustibles y Más, quien les habla, le da las gracias, Luis Ramón, y asimismo mi compañero que le damos la bienvenida, que estuvo quejado de salud, Ignacio Matos. Muy buenas noches a toda la red de audiencia, agradecido siempre la cortesía de que nos escuchen, de que estén con nosotros todos los martes. Gracias a Dios estamos por acá recuperados de este virus que nos afectó durante la pasada semana y que bueno, no nos permitió estar aquí en presencia, aunque estuvimos por la vía Zoom, como le ha tocado a nuestro compañero José Colón. Creo que el programa ha sido un reflejo claro de la situación que está viviendo la capital y que ha implicado la necesidad de que el gobierno tome las medidas que se han anunciado. Pues Colón, que es otro de los integrantes importantes de nuestro programa, pues se ha visto afectado de COVID también y por eso no está aquí. Aprovechamos para enviarle nuestro saludo y desearle pronta recuperación también. Así es, pero mira, nosotros la verdad que somos dichosos porque nos ha dado de manera escalonada. Exactamente. Hemos ido en relevo. Bueno, amigos Radio Escucha, en la noche de hoy tenemos un tema bastante novedoso, muy bueno en términos ambientales, digamos. Es la parte, el momento más profundo que vamos a tocar, la parte ambiental va a ser en el día de hoy, pero asimismo de la mano con los negocios, con una persona que es experta, muy conocida, ya escucharemos sobre su perfil. Estamos muy agradecidos de que esté aquí. El tema de hoy es recuperación sostenible y financiamiento para el desarrollo. Y quien lo va a desarrollar con nosotros esta noche para explicarnos y enseñarnos a todos es la doctora Yomaira Martinó Soto, quien es fundadora y consultora líder de la empresa Green Energy Dominicana, dedicada a la asesoría y creación de capacidades en sostenibilidad, energías sostenibles, medio ambiente y cambio climático. Buenas noches y gracias, Yomaira. ¿Cómo estás? Verdes y sostenibles noches a todos los amigos. Así saludamos en estos temas sostenibles. Gracias por la invitación, de verdad que es un placer acompañarles. El placer es nuestro. Yomaira, aparte del currículum que engalana, claramente, y su trayectoria, pues es una gran amiga con la cual nosotros hemos hecho pininos. Ella así en su ámbito, muy vinculado a la energía limpia. Nosotros, bueno, trabajando desde el punto de vista de la energía no tan limpia, o tal vez integral. La transición energética, buen término. Así que para nosotros es una manifestación de orgullo poder contar contigo aquí hoy, Yomaira. Gracias, eso es recíproco. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con las noticias de actualidad. Y en energía tenemos una muy impactante que viene a cambiar gran parte del escenario ya de manera definitiva. Coméntanos, bueno, hermano yo creo Ignacio. Que, como tú señalas, Luis, la noticia más importante que tuvo lugar en esta semana que transcurrió fue el informe que emitió la Comisión de Liquidación de la CDE respecto del avance del proceso de desmonte de dicha entidad estatal. Como todos saben, una de las promesas de gobierno del partido gubernamental, el PRM, en su momento fue la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como parte del proceso, digamos que de racionalización de las entidades que influyen en el subsector eléctrico. Dentro de esa iniciativa, el gobierno, mediante decreto 342-20 del mismo 16 de agosto, declaró de alto interés nacional la liquidación y desmonte de la CDE, y para eso nombró una comisión de liquidación integrada por el ministro de Energía y Minas, el ministro de Hacienda y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien se les encomendó la labor de programación, ejecución del plan de liquidación de esta entidad. Es bueno recordarle a la gente que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, la CDE con la 3E, fue la continuadora jurídica de la otrora Corporación Dominicana de Electricidad, aquella que hasta el año 1997, con el proceso de capitalización, integraba verticalmente el sector. Es decir, en la CDE, con una sola E, confluían todas las actividades de la industria básica de la electricidad en nuestro país: generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Ya a inicio de los años 90, con algunas liberalizaciones que se dieron a partir de una ley de incentivos, la ley 1490, pues se comenzó a desarrollar una especie de industria de generación cimera a través de los
denominados productores independientes de electricidad, Independent Power Producers, que vinieron a fungir como las primeras manifestaciones de prestación privada del sector de generación. Pero todavía CDE mantenía en ese renglón la primacía. Con el proceso de capitalización se creó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a partir de la Ley General de Electricidad en su artículo 138, que vino a tener una serie de atribuciones distintas, evidentemente, a las de la antigua CDE, porque hubo un desmonte en ese principio. ¿Cuáles eran esas atribuciones que mantuvo CDE luego de la capitalización? Bueno, en principio, pues liderar y coordinar aquellas empresas eléctricas estatales que se iban a mantener bajo la sombrilla del Estado, a pesar del proceso de desintegración. Esto era la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, y la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, GEIT, así como también la denominada Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, que nació bajo la idea de ser una dependencia, una especie de dirección dentro de la propia CDEE, que se iba a encargar de llevar a cabo los procesos de electrificación y de interconexión de aquellas zonas rurales y suburbanas, como su nombre lo indica, donde, producto de la dificultad de gestión, la dificultad de acceso, no le resultaba rentable a las empresas distribuidoras de electricidad recién capitalizadas, esto es Edenorte, Edesur y Edeeste, llevar el servicio. Entonces, para poder garantizar el derecho de acceso universal a la electricidad, se creó esa unidad que iba a funcionar en principio, lo digo, como una dirección de CDE. El camino, en principio, de esa CDE con la 3E iba a ser, en principio, segundo, el mantener hasta el periodo de duración la administración y operación de los contratos que había suscrito la CDE, con una sola E, con los denominados productores independientes de energía, Independent Power Producers, que llegaron antes de la capitalización, pero que tenían contratos que trascendieron el proceso de capitalización. Por tanto, había que mantener una entidad estatal que permitiera la culminación armoniosa de esos contratos. Esa era la segunda atribución que iba a desarrollar la CDE. La tercera atribución, es decir, en principio iba a mantener los contratos, segundo, a liderar las empresas que se mantuviesen bajo el control del Estado, y tercero, en los programas de electrificación rural y suburbana a través de la WERS. La práctica realmente llevó a otra realidad, y su CDE, que en principio, a partir del desmonte que implicó la capitalización y luego la Ley General de Electricidad en el año 2001, iba a dar paso a un incipiente desarrollo de la actividad privada en aquellos ámbitos donde se había liberalizado, entiéndase, en la generación y en la distribución, aunque en la distribución no se liberalizó totalmente, sino que hubo una especie de exclusividad zonal entregada a las empresas distribuidoras de electricidad, que fueron configuradas como sociedades de capital mixto, donde había un socio privado que fue seleccionado en una licitación que se llevó a cabo en el año 97 en cada distribuidora, y con un porcentaje del Estado, pero eran administradas por el socio inversionista privado. Lamentablemente, con el proceso de recompra que vivieron las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur en el año 2004 y Edeeste en el año 2009, pues ya Edenorte, Edesur y Edeeste pasaron también a ser de las empresas que eran lideradas y coordinadas por la CDE, parte de la primera contrarreforma, porque CDE pasó a ser el detentador de las acciones que tenía el socio inversionista estratégico privado, que las vendió al Estado, y el Estado lo que hizo fue que las asignó para la administración, para su detentación por parte de CDE, para que fueran detentadas por CDE, y CDE, por entonces, asumió de plano, de hecho, la administración directa de estas empresas, sumándolas al compendio de entidades que estaban bajo su liderazgo y coordinación. Ahí se amplió la sombrilla que originalmente se le había destinado a esa entidad, y de alguna manera pues ya incidió la participación directa del Estado dentro del sector. Asimismo pasó también con el tema de los contratos de los IPP. Se supone que CDE iba a sobrevivir mientras administrara, como agente del mercado, mientras administrara esos contratos. El último se vencía ahora en el año 2022. Esa era la intención inicial. Sin embargo, bueno, en principio,
a partir del decreto 202-08, que es el que establece el reglamento de aplicación de la ley de incentivos a las energías renovables, se le asignó a CDE el rol de ser el comprador de la electricidad de aquellos proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables que pudiesen ser desarrollados, garantizándoles así un comprador como una especie de incentivo. De ahí entonces el rol limitado que iba a tener la CDE se amplió para entonces suscribir de manera directa, no licitada, estos contratos con estos productores. Se siguió ampliando de por sí el rol que era inicialmente limitado. ¿Qué pasó con la WERS también? Bueno, la WERS, que como decía ahorita, en principio se había ideado la intención de que fuese una unidad dentro de la propia CDE, pero a partir del decreto 16-06 que estableció el reglamento de funcionamiento de la WERS, bueno, la WERS se convirtió en una especie de órgano aparte, otra superestructura dentro del sector, se le dotó de un consejo directivo, de un director general, y evidentemente se desencadenó en una estructura ya aparte con su propio sistema de recursos humanos, con su propio sistema de reclutamiento, con unidades de auditoría y bueno, un órgano adicional con el tema de la empleomanía que eso significa. Entonces, digamos que en esencia, en la práctica, lo que se pensó como una especie de órgano que tenía asignaciones puntuales y que no iba a incidir luego de su desmonte de CDE, de una E a la CDE triple E, pues se convirtió en una superestructura y esto vino a agravarse cuando, a pesar de que la central termoeléctrica de Punta Catalina había sido diseñada en principio, convocada como parte de la excepción que permite a las empresas distribuidoras de electricidad tener bajo su propia cuenta generación propia. Posteriormente, las distribuidoras traspasaron la titularidad de la propiedad de la central termoeléctrica Punta Catalina precisamente a la CDE a partir de lo que establece la ley 394-14 que permitía a la CDE intervenir y ejercer la actividad de generación de manera directa o indirecta. Lo que quiere decir que CDE se convirtió en un superagente dentro del sector. No tan solo ya detentaba la administración de la sede, sino también era el líder y el coordinador de TE y de GEIT bajo la égida del artículo 138 de la ley 125 y del decreto 923 del guión 2009. Vamos a darle pausa ahí. Ya vemos el monstruo creado, sí. Lo que fue. Ahora vamos a ver por qué hay que diseminar este monstruo y si realmente esto puede traer beneficios importantes. Mira, vamos a hacerlo después de la pausa porque tenemos que irnos a la pausa. En breve volvemos. Consumidores y actores comerciales para informarle todo.